El sueño de todo ser humano una vez que decide unir su vida al lado de otra persona es formar su propia familia. Muchas han sido las parejas que con ayuda de tratamientos médicos buscan una oportunidad para hacer su sueño realidad. Este hombre que tienes en tu pantalla es el Dr. Quincy Forger, un experto en tratamientos fértiles que les permitió a diferentes parejas el convertirse en padres utilizando la inseminación para conseguirlo. Este hombre era una eminencia en cuanto a este tema. Ninguno de sus pacientes quedó inconforme al ver el resultado. Sin embargo, la historia de hacer realidad los sueños de estas parejas iba más allá, y créeme cuando te digo que al terminar de ver este video quedarás sorprendida o sorprendido, porque lo que les hizo a sus pacientes fue aberrante y violó todas las normas médicas, y peor aún, es saber que no recibió castigo alguno para condenar sus actos. Como ya te había adelantado, el Dr. Forger era un genio en la medicina, sobre todo si se trataba en temas respecto a la mujer. En la década de los 60, fundó el Hospital de Mujeres en Las Vegas, un recinto enfocado en salud femenina que era manejado exclusivamente por hombres. El especialista se hizo famoso por ayudar a innumerables parejas, ya que se apenaba al ver a los matrimonios suplicando por un hijo propio. Si algo detestaba el afamado doctor era decepcionar a sus pacientes. Amaba contribuir y ser respetado entre sus colegas, y para esto, una pequeña muestra. Gracias a esto, Forger fue nombrado en 1991 por la Asociación Médica del Estado de Nevada como el Doctor del Año. Pero detrás de toda esta fachada de buen samaritano, se escondía su contraparte, solo que sus reacciones eran trastornadas y ausentes de ética médica. En los años 60, el cásate, ten hijos, y toda tu vida quedará resuelta, era muy común entre las familias, tal y como ocurrió con Kathy Hong. Ella tenía 22 años cuando decidió unir su vida a un hombre excepcional, y que al igual que ella, quería formar un hogar repleto de niños corriendo por toda su casa. Pero lamentablemente su organismo respondía contrario a sus deseos, ya que por mucho tiempo trataron y trataron, pero era inútil. La pareja, ya desilusionada al no poder concebir, acudió con el Dr. Forger con gran parte de sus ahorros para costear el tratamiento. Kathy y su esposo entraron con muchas ilusiones a su consultorio. Sabían la excelente reputación que había detrás de aquel hombre. De esta manera, y tras cumplir con todos los requisitos que exigía el tratamiento, inició su proceso de inseminación. Kathy y su esposo no pudieron ser más felices cuando el Dr. Forger les dijo que esperaban a una hermosa niña. Ambos se abrazaron y dieron las gracias al médico por su dedicación. El tiempo pasó, y por fin la pareja tuvo en sus brazos a la pequeña Wendy Babs en 1966. Y justamente aquí es donde comenzaron los problemas. De acuerdo con el documental de HBO, Baby God, Kathy y su esposo se dieron cuenta que Wendy no se parecía en nada a su padre. Al principio pensaron que por ser una recién nacida había una justificación, puesto que los bebés a tan temprana edad no muestran rasgos tan idénticos a los padres. Pero el tiempo pasó y sus rasgos solo se parecían a los de ella, no a los de él. Otro aspecto que notó Kathy es que su hija tenía una inteligencia muy desarrollada que se distinguía de otros niños. Era la número 1 de su clase y gracias a esto ganó bastante confianza y seguridad en su persona. Más años pasaron y Wendy, ya convertida en toda una mujer, le preguntó a su mamá el por qué se parecía más a su familia materna que paterna, a lo que Kathy no supo qué contestar. Esto incitó a Wendy a investigar a fondo para explorar a sus antepasados, mediante un examen de ADN por medio de la compañía 23andMe, siendo esta, según la revista Time, la más acertada en cuanto a pruebas de genética. Además, lo que terminó de complementar este descubrimiento es que ella era una detective retirada, especializada en genealogía, y así sin esperar más, comenzó con su investigación. Cuando los resultados salieron a la luz, se destapó una montaña de procedimientos médicos furtivos. Ella no entendía qué pasaba. Su ADN era únicamente información de su madre, mas no de su padre. Los estudios arrojaban también que su padre tenía un coeficiente intelectual muy elevado al igual que ella, y que no contaba con ningún gen malo que le provocara enfermedades degenerativas. Wendy, confundida, preguntó a su mamá por este estudio, pero su sorpresa fue mayor al ver que ella no entendía a qué se refería. Luego de esto se tuvo que realizar una ardua investigación,
con ayuda de otros detectives para llegar a lo más profundo del problema, y fue aquí que el desconcierto llegó a la vida de la exdetective al descubrir que tenía medios hermanos que habían nacido entre los años 40 y 80. Wendy no terminaba de entender la situación. Muchas preguntas sin respuesta pasaban por su cabeza, pero toda duda fue desechada cuando se informó que su verdadero padre era el doctor Quincy Fourier. Ahora la pregunta era cómo había sucedido esto. Fourier solo había sido el medio que le había permitido a su madre el poder concebir. No había tal explicación. Pero tras varios estudios realizados se determinó que el médico había inseminado con su propio semen a cientos de mujeres en Nevada. De inmediato se trató de contactar a cada mujer que se había sometido a un tratamiento de fertilidad con el Dr. Fourier. Lo trágico de este descubrimiento para muchos fue el darse cuenta que por años pensaron que eran hijos de sus padres y prácticamente de un momento a otro les cambió por completo su idea de identidad. El Dr. Fourier había realizado estos actos por al menos 30 años, tiempo en que muchas mujeres fueron engañadas aprovechándose de su situación. Algunos de los hombres y mujeres que habían sido concebidos por inseminación se hicieron pruebas con quienes por años llamaron sus padres, y al recibir los resultados, se encontraron que la probabilidad de genes era del 0%, un golpe muy duro que podría afectar a cualquiera. Solo imagínate, por años has crecido con una idea, y de forma inesperada, recibes una llamada para informarte que la vida que conoces es una completa farsa. Es para perder la cabeza, ¿no crees? Ahora, para explicar el por qué la mayoría de sus hijos tenía un coeficiente alto, es simplemente porque Fourier tenía un excelente desarrollo intelectual. El médico había sido comandante de una unidad de reserva en la base aérea Nellis, contribuyó al crecimiento de la Academia Luterana Faith y en 1966 fue elegido para formar parte del Consejo de Administración del Hospital Memorial del Sur de Nevada, y por si esto fuera poco, con sus colaboraciones pudo ser reconocido como el mejor médico de reproducción. Tras conocer los resultados, muchas mujeres entendieron el por qué las dejaba acostadas sobre la cama clínica mientras entraba y salía de forma sospechosa. El procedimiento es rápido, efectivo y no demora tanto tiempo. Todo se realiza sin ningún tipo de anestesia y dentro del consultorio médico. Pero a diferencia de otros procedimientos que se hacen con ética, Fourier jamás estuvo con un ayudante, únicamente estaba él y su paciente. La reacción de las víctimas no tardaría, y casi de inmediato comenzaron a llegar las demandas a su residencia. Fourier fue llamado a los tribunales en Las Vegas, y con esto los medios no se hicieron esperar. Este era un acontecimiento único que estaban seguros que no volvería a pasar, así que se dieron cita en los tribunales para conocer qué había detrás de este hombre, y lo más importante, por qué lo había hecho. Pero tras varias audiencias donde las víctimas se presentaron y declararon en contra de aquel hombre que alguna vez agradecieron por haber cumplido su sueño de convertirse en madres, las dejó sin habla al escuchar el veredicto final del juez. El resultado era muy cruel, pero en aquel entonces no había ninguna ley en Nevada que regulara una situación como esta, por lo que Fourier salió libre sin que se le retirara su licencia médica o los premios que había recibido por su contribución a la medicina reproductiva. Es muy cierto que había muchas mujeres indignadas por esto, pero había un grupo pequeño que no le guardaba rencor. Por el contrario, estaban agradecidas porque les había permitido realizarse en la maternidad. Caso contrario ocurrió con algunos padres, quienes reprochaban a sus esposas una posible infidelidad con el Dr. Fourier. Al ser un caso muy complejo y nunca antes visto, despertó en ellos desconfianza hacia las mujeres que habían amado, respetado y jurado unión eterna. Al término de esto, uno que otro matrimonio que había pasado por esta situación quedó disuelto. Pero sin duda alguna lo más siniestro que pudo hacer fue inseminar a mujeres que solo iban por revisión de rutina y que no deseaban tener hijos, como sucedió con una de sus hijastras. Pero no solo perjudicó a los padres, las consecuencias de estos actos podrían hacerse presentes ya que los medios hermanos podrían encontrarse en cualquier momento y formar una familia, una situación que era obvia porque la mayor parte de sus hijos vivían en Las Vegas, así que si procreaban sin conocer sus lazos sanguíneos, desencadenarían problemas genéticos que podrían extenderse incluso por décadas,
derivando en enfermedades degenerativas y malformaciones. El Dr. Fourier jamás explicó el porqué de sus actos. Algunos psicólogos que estudiaron el comportamiento del médico aseguran que jugó a ser Dios por ego y poder. Sabía que al realizar este procedimiento tenía el don de crear vida, por lo que estaba en sus manos el control de la situación y de cómo llevarlo a cabo. Su ADN quedó esparcido por Nevada y más allá, ya que debido a esto, muchos de sus hijos se mudaron para iniciar una nueva vida, lejos de su complicado pasado. El Dr. Fourier murió en 2006 perseguido por demandas judiciales que alegaban abusos sexuales contra sus pacientes e incumplimiento de su deber médico. Pero esto jamás procedió, y Fourier se llevó el secreto a la tumba sin que haya una explicación sobre sus actos. Si quieres saber más a fondo de este tema, te recomiendo el documental Baby God, que puedes encontrar en HBO. En este te detallan todo el proceso jurídico que enfrentó el médico y cómo eran sus prácticas, además de mostrarte entrevistas exclusivas de sus hijos, quienes quedaron afectados de por vida al enterarse que a quienes llamaron por años papá no lo eran en realidad. Los habitantes de Las Vegas siempre recordarán el nombre del Dr. Quincy Fourier, ya que sus prácticas los llevaron a estar en la lente pública y a ser expuestos ante un caso que esperemos que jamás se vuelva a repetir. Did the mom know? Well, you know, in retrospect, she said that she remembers seeing the doctor during one of these procedures mixing up a batch of semen. And she asked him, "What are you doing?" He said, I'm concentrating it. A complaint was filed with the state medical board almost 3 years ago. It's not yet been heard by the full board. That's going to happen on October, even though Dr. Fortier has already closed his practice. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y suscribirte si quieres seguir viendo videos así. Me ayudarías mucho. Si quieres que traiga un caso en especial, por favor no dudes en ponérmelo en comentarios y con gusto lo traeré al canal. El video lo podrás encontrar todos los viernes, así que no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba contenido nuevo. Te espero en el próximo video para hablar de una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.